Francisco, Pedro, Andrés y Luis participan en la final de 100 metros planos de un colegio y el que gana asistirá a la Olimpiada Interescolar como representante. En la siguiente tabla se muestran las diferencias de tiempo en el orden en el que aparecen en la primera columna. Bueno, acá por ejemplo, la diferencia entre los tiempos entre Francisco y Pedro son 12 milésimas. Eso significa que Francisco se demoró más que Pedro. O sea, en cuanto a la llegada a la meta, Francisco llegó más tarde, porque Francisco ocupó un mayor tiempo que Pedro. Entonces llegó más atrasado. Entonces, si hacemos un dibujo representativo, por ejemplo, que esta sea la meta, ¿ya? Entonces Francisco, comparado con Pedro, Francisco tuvo 12 milésimas más de tiempo. O sea, Francisco y Pedro tienen una diferencia de 12 milésimas. Pedro y Andrés, 6 milésimas. O sea, Pedro llegó más tarde que Andrés en 12. ¿Ya? O sea, Pedro y Andrés, si ustedes se fijan, Pedro se demoró 6 milésimas más que Andrés. Pedro se demoró 6 milésimas más que Andrés. Luego Andrés tiene que haber llegado antes. Ya que hay 6 milésimas. Repito, como Pedro le gana a Andrés en tiempo, quiere decir que Pedro se demoró más. Por lo tanto, Andrés llegó primero. Esta es la meta. Luis se demoró más que Pedro en 4 milésimas. Entonces, Luis llegó más atrasado que Pedro en 4. O sea, aquí estaría Luis y esta diferencia sería en 4. Insisto, Luis ocupó más tiempo que Pedro, por lo tanto llegó eh, posterior a la meta, se demoró más. Así que Luis menos Pedro son 4. Y eso sería entonces los tiempos y la ubicación en que llegan a la meta. Entonces, ¿cuál es falsa? Bueno, el representante es el que gane, y el que ganó fue Andrés. Así que acá dice Francisco será el representante del colegio. No, porque Francisco llegó al último. Esta es la falsa. Veamos las demás. Luis se demoró 10 milésimas más que Andrés. Sí, porque acá hay una diferencia de 4 y entre este y este hay una diferencia de 6. Luego, comparativamente, Luis y Andrés, Luis llegó, ocupó 10 segundos o 10 milésimas más que Andrés. Andrés tuvo una mejor marca que Pedro. Sí, Andrés le ganó a Pedro porque demoró menos tiempo. Y Luis llegó 8 milésimas antes que Francisco. Claro, como aquí hay 4 y aquí hay 12, esta diferencia tiene que ser 8. Así que Luis llegó 8 milésimas antes que Francisco. Así que la falsa es la A.